Hola amigos, mi nombre es Charles. Esto es un video, un llamado para todos los católicos, un llamado a revelarnos, un llamado a despertar, porque lo que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica es insólito. Ha cruzado la línea, ha llegado al extremo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que dar la cara por Cristo. El Papa Francisco hace unos días vuelve otra vez con sus actos heréticos antidoctrinales. Hace unos días dice que la verdad es relativa, que no es absoluta. Dice que según la fe cristiana, Jesús es la verdad, pero para las otras culturas expresan su verdad de distintas maneras, según su historia. Esto es del mismo demonio. Jesucristo es la verdad absoluta, la palabra de Dios hecha carne, y Él mismo nos envía por el mundo a predicar a esas culturas que están confundidas. Por eso es la urgencia. Tú no puedes decir que hay 10 verdades, porque entonces ¿de qué sirve ser cristiano? ¿Para qué él cree en Jesús si hay más verdades? Es algo que ni siquiera tiene sentido. Pero no se sorprendan, no se maravillen por eso, porque no es que él es ignorante, es todo lo contrario. Es un plan diabólico. Ya eso lo venimos viendo a través de todas las noticias, las profecías. La misma Biblia habla de eso, de la corrupción del templo al final de una generación. Entonces, de manera informal, no he programado nada. Quiero hablar con mucha sinceridad, haciendo un breve resumen, tocando algunos puntos de los actos más heréticos, de los actos que claramente hablan de su persona. El lavatorio de los pies a los musulmanes. Señores, el día que instituyó la Eucaristía Jesucristo fue el Jueves Santo. Es el día de la institución de la Eucaristía. Es un día súper sagrado, solemne. ¿Cómo vas a tomar a un musulmán para lavarle los pies? Eso es lo mismo que usted, en vez de tomar pan, tome un pedazo de pastel para consagrarlo. O en vez de tomar el vino, usted tome un jugo de limón y lo consagre. Usted me dirá, pero ahí es diferente. No, es líquido y el otro es harina. Tú no puedes agarrar una persona que cree en otra religión a lavarle los pies. Tú tienes que hacerlo como Cristo lo hizo. ¿Por qué no cambias la escritura para otros actos? Porque está hecho para lo que le conviene. Ese lavatorio de los pies dijo claramente quién era él. Porque no consiste, el lavatorio de los pies es un acto espiritual, no físico. Tiene un significado. Toda persona obediente de Jesús, sus apóstoles, discípulos, son limpiados por Él. Cuando tú obedeces a Cristo, Él te limpia el caminar. Ese es el significado. Por eso no puede haber una contradicción. Si tú no crees en Jesucristo, ¿cómo te va a limpiar? Si Él te redime por la obediencia. Entonces es un conjunto de lazos que se unen espiritual para significar lo que Jesucristo hizo físicamente. Todo lo que Cristo hizo tiene un significado espiritual y físico, pero está integrado, no puede haber contradicción. En el lavatorio de los pies de este señor, del demonio claramente, destruyó el día sagrado, la solemnidad del lavatorio de los pies, del día de la institución de la Eucaristía. Ahí hay masonería y es clara. Hay masonería porque ellos conocen los días específicos, la numerología, cómo trabajan las fuerzas demoníacas. Mientras más se le ofrece al demonio, mientras más extremo es, más poder infernal entra. Por eso muchas personas
se roban las hostias consagradas. Mientras más, o sangre, utilizan sangre, mientras más se acerca a lo sagrado para profanar, más es el poder infernal. Bueno, el apoyo a los homosexuales y sus derechos. Eso es contradictorio. Eso hay demagogia, hay mensaje subliminal. ¿Por qué? Porque una persona sana, santa, que quiere comunicar lo correcto, la salvación de las personas, no se mete en aguas ambiguas, se permanece en la claridad. O sea, usted le preguntan por los homosexuales, usted dice claramente, es prohibido por Dios. Eso es una aberración. Dios hizo hombre y mujer. No hay que abundar mucho. No hay que abundar mucho. Tú no puedes decir que Él no es nadie para juzgar a los homosexuales. Si Dios te ha dado la autoridad para tú corregir, enseñar, guiar a las demás personas, ¿cómo le vas a dejar el camino abierto? No se juzga, o no se los acepto. No se puede dejar así. Eso es un camino, está dejando el camino abierto, y ahí hay mala intención. Aunque uno no lo vea claramente, hay mala intención. Incluso sigue abundando y se contradice. Dice, no apoyo a los homosexuales, pero no apoyo el lobby. Está tratando de darle forma, pero se contradice. Entonces, si somos cristianos católicos tibios de mundo, escuchamos esas noticias rápidamente y no atendemos a lo que está diciendo claramente. No podemos descubrir la intención porque estamos en el mundo. Debemos poner mucha atención a cada palabra que él dice. Habló de renovar las estructuras de la iglesia. La iglesia tiene 2013 años y nunca se han renovado sus estructuras. Él habla de un cambio, de una renovación, como de una actualización de la iglesia. La palabra de Dios es permanente. Cambian los siglos, cambian las épocas, pero no cambia la verdad. La verdad es una. Por eso la generación final del Apocalipsis es una cultura ya totalmente deformada. Ya pasó todo el tiempo y lo que queda es ya que Dios tiene que destruir el mundo porque fue en decadencia. Entonces la iglesia no se renueva. Por eso siempre la iglesia ha sido el dolor de cabeza de todos los países, de las culturas. ¿Por qué? Porque permanece en la verdad. Y aquí a todo al mundo, al paganismo le choca la verdad. Hay diferencias, por eso la iglesia siempre ha chocado con todos. Siempre ha sido el punto de denigración por artistas, por todos, porque se ha mantenido en lo correcto. Pero ¿por qué ahora la iglesia de repente tiene un auge y todo el mundo celebra al Papa Francisco? ¿Por qué? De repente, desde ateos, políticos, presidentes, religiosos de otras religiones, todo el mundo en sentido general ama a este Papa. ¿Por qué será? Hay de ustedes cuando los alaben, hay de ustedes porque el que es de la verdad siempre choca, porque cuando ve actos injustos o actos en la mentira, debe corregir al otro. Usted no puede ver la mentira y quedarse o mirar para otro lado, porque Dios le va a exigir a usted. Usted no puede estar en el mundo de más. Usted tiene que ser útil. Usted ve que están haciendo lo incorrecto. Usted, con toda la prudencia o con un comportamiento adecuado, le dice a la otra persona, y va a chocar porque el que da testimonio de la verdad muere asesinado, muere en persecución. Porque ¿a quién le pertenece el mundo? El mundo le pertenece al demonio. Entonces el Papa Francisco es amado por todos porque es falso. Claramente el Espíritu se comunica con el mundo. Si usted tiene el Espíritu Santo y llega a un lugar donde está el Espíritu, donde hay espíritus demoníacos,
usted ni siquiera habla y va a chocar con esa persona. Con su presencia usted va a caer mal. Él no le cae mal a nadie. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu mundano, o sea, de espíritus demoníacos, por su masonería, por toda su trayectoria. Habló, no solo los creyentes se salvan. Todos sabemos que Jesucristo es la única puerta, el único Salvador. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Solamente. Yo soy la puerta. No dijo soy una de las puertas. Dijo soy la puerta. Y nos envía al mundo a predicar urgente. ¿Cómo va a decir no solo los creyentes se salvan? No hay que abundar mucho, eso está claro. Eso es una contradicción horrible. Y todo el mundo lo ve y nadie dice nada. Todo el sacerdote, monja, religioso, predicador que apoya a este papa está en otra galaxia, en otro planeta. Ni ve noticias, ni está llevando una vida religiosa correcta. Porque si la estuviera llevando, Dios permite el entendimiento. No se dejen llevar de las apariencias. Hay mucha apariencia y poca esencia. Cristo lo dijo en las 7 maldiciones contra los maestros de la ley. Dijo, por fuera se ven maravillosos, pero están llenos de podredumbre. Tengan mucho cuidado, no digo todos, pero hay muchos, una gran mayoría, de sacerdotes religiosos, predicadores con doble vida. Por eso no pueden ver, solamente se engañan ellos mismos. También le llama hijo de Dios al que no obedece. A los musulmanes, a judíos, a todos les llama hijos de Dios, hermanos nuestros. Solamente es hermano el que obedece a Dios. Solamente es hijo de Dios el que obedece. Solamente ama a Dios el que obedece. En la obediencia se resume todo. Usted no puede llamarle hermano al que es hijo de Satanás. Eso no está en contradicción. También se llamó constructor de puentes entre religiones. ¿Qué hace un puente? Une dos islas. Un puente une una porción de tierra con otra. Une. No puede haber unión entre religiones. No puede haber unión. Por eso Cristo murió, porque no se unió al pensamiento de los judíos. Ellos pensaban de una forma y Cristo de otra. Lamentablemente así termina. Usted no puede unirse. Es una sola verdad. Uno la tiene y el otro equivocado. No puede haber puentes. Muchos me dirán, no, que el diálogo, que Dios no te ha mandado a dialogar. Dios te mandó a predicar. Y si te toca morir por predicar, debes morir. Dios no te mandó a dialogar, a buscar un punto medio para todos. Dios no ha mandado a eso. Eso es cambiar la doctrina. Cristo decía la verdad y seguía su camino. Les cayera mal o les cayera bien. Así debe ser. Este hombre no, este hombre busca unir las religiones. Quiere todo diverso, pero rezando unidos. Eso es su meta, porque es el falso profeta del Apocalipsis, por muchas razones, pero eso será en otro video, porque es muy extenso ese tema. Aprueba el Ramadán de los musulmanes, les felicita. O sea, Mahoma quita a Jesucristo de su puesto, recibe unos supuestos textos sagrados falsos del demonio y se pone él como el Salvador. Jesucristo no tiene importancia. Él lo quita porque él fue cristiano toda su vida y después se desobedió y decidió hacer una locura. Pero este hombre felicita a los musulmanes y les desea abundantes frutos espirituales. ¿Qué es eso? O tú crees en Jesús o no crees. Una de las dos. Tú no puedes creer en Jesús y felicitar al que quita a Jesús. ¿En qué estamos? Es el mismo demonio. Lo que pasa es que si no atendemos
fijamente, van a cruzar las noticias y de repente estaremos en el infierno con Él, porque no queremos abrir los ojos. En el Catecismo, el número 675, dice claramente el enfrentamiento del Evangelio con el antievangelio dentro de la Iglesia Católica, que la verdadera Iglesia, o sea, el católico obediente, tiene que pasar obligatoriamente antes de la segunda venida de Cristo. Eso está en el Catecismo, número 675. Al mundo le va a llegar el Apocalipsis, le va a llegar la segunda venida de Cristo y van a estar todos rezando y alabando a un Dios general. No se van a dar cuenta. A eso se refiere Cristo cuando dice ladrón en la noche. Mira cómo vino la verdad ahora desde la cúspide del Vaticano, el demonio, y nadie se ha dado cuenta. A eso se refiere Cristo con la lámpara encendida. Eso es una verdadera locura. Rezar con gente de otra religión es del mismo demonio. Eso lo dice San Pablo en una de las, no recuerdo, en Corintios creo, dice que no nos unamos al espíritu demoníaco, porque los sacrificios y oraciones de los paganos no van a Dios. ¿Cómo tú puedes dirigirte a Dios si no lo conoces? Eso es un ejemplo hasta físico. Lo puedes ver. Si tú no conoces a nadie, no puedes dirigirte a Él porque no sabes quién es. Entonces el invento que tú hagas no va a llegar a nadie, va a llegar al demonio porque es una mentira. Como rechazas a Jesús, que es la verdad, ya te lo enviaron y no crees en Él, no te interesa, no te caen bien sus palabras porque no eres oveja. Entonces buscas la mentira y crees que estás dirigiéndote a Dios. Falso. Eso es masonería. Ese señor es el mismo demonio. Ecumenismo, diálogo interreligioso. 1000 veces condenado por la Virgen. No 1000. No sé cuántas veces la Virgen habló del ecumenismo. Desde el 80 empiecen a buscar videntes para que ustedes vean lo que dice la Virgen y la unidad de la Iglesia. Todo cardenal opuesto a la unidad de la Iglesia. La unidad es que es una. Tú no puedes venir a unir. O ellos se arrepienten y vienen, o quedamos en enemistad. Punto. No puedes mezclar lo de Dios con lo del demonio. No puedes. Eso es condenación para ti. El Papa Francisco dice en una noticia: no hay que convencer a otros que se hagan católicos. Volvemos a lo mismo. Todo es lo mismo. Él quiere la destrucción de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la original, la única iglesia de Cristo, una sola, fundada de la mano de los apóstoles, donde están los sacramentos verdaderos. Es la iglesia de la salvación. Todo lo demás es invento. El que no entiende eso no ha estudiado la historia. Tiene que irse al origen de todo. Todas las demás religiones son inventos, todas. Y si hablamos de las que salieron de la Iglesia Católica, esos son todos unos inventos, una locura. Usted tiene que lograr convencer a todos de que se hagan católicos. Ese es su objetivo. Claro, católicos antes del Papa Francisco, hasta Benedicto, ese tipo de católico. Aunque se venía ya trazando un plan desde hace muchos años para la destrucción de la Iglesia Católica, y ya venían presentándose signos del deterioro de la doctrina internamente, a pesar, todavía no había un cambio en sustancia palpable que deformara la doctrina. Ahora sí, se veían los signos, pero no había llegado el punto, el extremo, el punto crítico, donde ya realmente se deformó. O sea, estamos viendo la destrucción de la iglesia y nos estamos quedando con los brazos cruzados, y es pecado para nosotros. ¿Dónde están los cristianos verdaderos? ¿Dónde están los que aman a Jesús? Luego dice: los ateos son perdonados por Dios.
Dios te mandó a Jesucristo para que lo sigas. El que se niega a creer será condenado. Eso está en el Evangelio. Búsquelo en internet o en la Biblia, donde lo quiera, donde le sea más cómodo. El que no cree en Jesús será condenado. Sin Él nada podrán hacer. Ningún ateo, por hacer cualquier obra buena, se va a salvar. Ninguno. Porque una obra buena no viene de usted. Cualquier obra buena, cualquiera, la hace Dios. Usted no hace nada. Usted no hace nada. Dios hace en usted. Entonces todo es por la misericordia de Dios. Humillarse y poner todo su esfuerzo. Poner todo tu esfuerzo en hacer lo correcto. Pero ningún ateo se salva. Ninguno. El Papa Francisco usa la demagogia y los mensajes subliminales. La demagogia es un arte de convencer a través del sentir, no tanto de la razón, sino de un convencimiento inducido, sugestionado por el sentir, por muchas técnicas. El Papa Francisco usa ese estilo, usa este estilo, perdón. Tiene la retórica dominada para el mal, para la mentira. Es claramente que este señor está envuelto en ocultismo. Eso es claramente, porque el demonio se manifiesta a través de él de una forma que impacta. Usa la demagogia para lograr sus intenciones, para que llegue la intención del mal en el corazón, aunque no se perciba en el oído. Por ejemplo, puso un Twitter cuando se venía hablando de la guerra que está a punto de ocurrir, Siria, Estados Unidos, Rusia. Publicó un Twitter al otro día y puso: queremos que en nuestra sociedad desgarrada estalle la paz. ¿Qué clase de mensaje es eso? Queremos desgarrada y estalle. Aunque muchas personas me dirán, oh, esto está exagerando, o ahí no dice nada malo. Usted quiere comunicar paz en este momento. Usted tiene que configurar una frase que transmita la paz. Por ejemplo, eso se pudo haber dicho: que reine la paz. Ahí hay un mensaje santo que transmite. Pero si tú dices queremos sociedad desgarrada, que estalle la paz ni se oye. Lo que está hablando es de querer desgarre y estallar. Aunque usted no lo entienda, es el arte de comunicar lo que te llega al corazón. No es exactamente, no sé si me estoy dando a entender, pero lo que uno comunica debe transmitirlo. Es una fuerza que va junto con las palabras. Usted no puede decir algo y comunicar lo contrario. O sea, es la mentira detrás. Él usa la demagogia, es la mentira totalmente. Porque no quiere transmitir la bondad, quiere lo opuesto. Ya muchos conocen el significado del número 13. Saben que lo eligieron el 13 de marzo del 2013. El 13 por todos lados. El 13 en la Biblia es el número de la rebelión, de la oposición, de la acción de Satanás. Ese es el significado del 13. También, si usted suma la fecha que él fue elegido, es demasiada coincidencia que 13 más 3 del 2013, todo es igual a 13. Eso es algo muy raro. No es coincidencia. La masonería domina la numerología, siempre lo ha usado, siempre. Al igual que las hostias preparadas en la cárcel por todos lados, la cárcel en el lavatorio, las hostias preparadas, luego visita a muchos presos. Ahí están las noticias en el canal de Roma, el Roma Reports. Ahí están, lo pueden leer todos.
Por eso la cruz que tiene también en el pecho, con los brazos cruzados. Cristo nunca ha tenido brazos cruzados. Eso es una mentira. Todo el que apoya esa basura no sabe ni la doctrina, de nada, no sabe de nada. Usted no puede decir que es cristiano, usted es un loco. ¿Cómo va a decir que Cristo tiene los brazos cruzados? Nunca, en forma de X. Eso es un invento. Nunca, porque la figura del buen pastor con una oveja en el cuello ni siquiera tiene los brazos cruzados. Que es un invento también, eso es una pintura, eso es un invento. Lo que es histórico es clavado en la cruz, eso sí, pero después todo eso es masonería. La misma cruz de Brasil que tiene una serpiente dentro. La Virgen venía hablando todo esto. El que le da seguimiento a las apariciones de antiguas hasta el día de hoy, ve que la Virgen venía diciendo que iban a deformar los sacramentales, que iban a cambiar todo sutilmente. Ella lo venía diciendo. Por eso también su devoción a la famosa Virgen de Satanudos, que solamente la conoce él, nadie la conoce. Hasta el mismo cardenal en el video argentino dice que es una sorpresa para él, porque nadie sabía de esa Virgen. ¿Quién ha oído la Virgen de Satanudos? Esa Virgen fue escogida por él, a propósito, por el nombre que envuelve. Claramente que está Satanás en ese nombre. Eso no es una coincidencia o algo que parece. Todo está hecho a propósito. Otra cosa que quería decir sobre la homosexualidad y la Iglesia Católica hoy en día. Cuando la Iglesia ha llegado al punto que obispos, cardenales, hablan a favor de la homosexualidad sin condenarla, incluso un obispo de México, no sé si era de Saltillo o no recuerdo, públicamente dijo en la televisión que en la Biblia no se condena la homosexualidad, que el que dice eso está loco. Cuando estamos en un momento donde hablan así obispos, los que dirigen las iglesias, y no se le hace nada, nadie lo condena, nadie lo condena, me refiero al hecho de tomar acción, de alguna forma suspenderle o castigarle, no sé. Pero cuando se deja pasar así, sin llamarle la atención, ahí se puede ver claramente la situación de la iglesia. Todo está arreglado, todo está manipulado por el dinero, la homosexualidad, el poder, el orgullo, grupos eh, combinados, grupos divididos, unos de aquel, otros del otro. Se ha dañado toda la doctrina. Ahí nada es religión, nada es cristianismo. Entonces, eso nos da muestra claramente de la situación de la iglesia. Todos conocen las profecías que hay de los dos papas en Roma. Son muchas las profecías que hablan de esto. Muchas. Una situación que no se repetiría nunca más. Al final, justo para la destrucción final de todo, para el castigo de Dios, habla de dos papas opuestos, uno que se une al mal, el otro que se mantiene en la verdad, es perseguido y ejecutado, junto con todo el grupo que lo sigue. Se dividen los bandos. Y esto es una profecía confirmada por más de 20 santos. Busque y busque y va a seguir apareciendo. Siempre para el final iba a haber una división en la Iglesia Católica. Eso está claro. Y también lo dice en la Biblia. Lo voy a decir un poco más adelante. Y ahí están las pruebas de sobra de que Benedicto fue sacado. No hay duda. Benedicto fue forzado a renunciar. Si a usted lo forzan, usted no ha decidido salir por usted mismo. Usted fue sacado. ¿Dios aceptaría eso? Si usted renuncia por, qué sé yo, algún problema que de verdad ya no puede. Pero aún así, los papas, todos los papas, han demostrado que los papas mueren viejos.
mueren en su función, aún no puedan hablar ya, ni pensar, ni caminar, siguen siendo papa, porque la dirección de la iglesia no es de uno solo, es un consenso entre cardenales, la curia romana, no es uno solo. Por eso si el papa se agota en sus funciones, como quiera continúa su función. Eso no es, la dimisión de un papa no es algo común, algo normal. La dimisión de un papa, una renuncia de un papa, es, es extraordinario. Eso no sucede. Pueden pasar siglos y siglos, eso no sucede. Y se ha visto en la historia que cuando sucede es porque es forzado. O sea, tenemos las pruebas claras de que Benedicto fue sacado. Eso no es un, una sorpresa, eso es la realidad. Lo que pasa es que al mundo se le vendió otra cosa para los escándalos, pero todo el mundo lo sabe. Los sacerdotes de Roma, muchísimos, lo han dicho de cierta forma, lo han dejado ver claro. La oposición de todos los obispos contra Benedicto, nadie lo obedecía, nadie, porque hay una mancha, está manchado todo el Vaticano. El que se le ocurre venir a poner el orden con los príncipes de la iglesia ahí en todos sus pecados. Yo no quiero hablar, no, nunca he querido hablar así de la iglesia, nunca. He sido el defensor número uno de la iglesia católica, siempre, la gente lo sabe. Pero llegamos a un punto que ya no podemos tolerar esto. Ya no, se cruzó la línea hace rato. Hace rato. Después de la salida de Benedicto ha sido la iglesia de Satanás, claramente. Y me duele mucho, me duele tener que hablar así, pero no puedo darle la espalda a Cristo. Tengo que dar testimonio de Cristo, aunque sea el Papa y 10 papas más. La verdad está por encima de todo. Entonces, la gente tiene que entender que han habido muchos antipapas. La gente piensa que es algo que no puede suceder. Alrededor de 37 antipapas, 37 han sucedido en toda la historia, que aparentan ser buenos y venían salían ser apóstatas al final. Entonces no fueron papas, porque la autoridad la da el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, ¿quién te va a dar la autoridad? Si tú eres un apóstata, porque estás sentado ahí. La gente está equivocada. Están mirando las apariencias y no ven quién da la autoridad, que es la verdad. La autoridad no la da un cargo de hombre, sino Dios. Entonces, por mencionar a Ana Catalina Emmerich, a Paul Kramer, San Francisco, Don Bosco, María Valtorta, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eh, quería agregar que la Biblia, vamos a la Biblia, habla claramente del falso profeta y del anticristo para el final. Toda generación a través de la Biblia termina con el templo corrompido, desde el inicio del Génesis hasta el final. Cada vez que va a terminar una generación, el imperio anticristiano del momento, medo-persa, asiria, egipcio, babilónico, romano, siempre termina persiguiendo a la gente de Dios y matando a todos. Y el templo siempre termina corrompiéndose y uniéndose al mal. ¿Por qué? Porque a la hora de dar la vida, cuando hay que pasar una prueba dando la sangre, no todos aceptan eso. Quieren buscar su diálogo y eso no lo tolera Dios. Por Dios hay que morir. Él te dio la vida, tú la entregas por la verdad. Entonces, como lo hizo Cristo, Cristo es un ejemplo para nosotros, el ejemplo a seguir, el maestro, lo que tenemos que imitar. Entonces, el templo en la época de Jesucristo, el templo judío, era el correcto y Jesús iba todos los sábados, iba y predicaba, pero ese templo se corrompió y se unió a los lineamientos del imperio romano. Entonces, se volvió una hipocresía. Ya no era la doctrina, sino las apariencias. Y Cristo se lo dijo claramente, públicamente. Yo me pregunto,
Juan el Bautista, cuando condenó a Herodes y la mujer que tenía, que no le pertenecía, cuando le condenó a Herodes, le costó la vida. ¿Ustedes no creen que los maestros de la ley y los fariseos religiosos de esa época no sabían de eso de Herodes? ¿Por qué no se lo decían? Porque son falsos, son religiosos y aparentan serlo hasta la sangre. Cuando llega el momento de la sangre se quedan calladitos. Y eso es lo que diferencia a un verdadero persona de Dios a un falso. El falso sí aparenta mucho, pero a la hora de la verdad, la sinceridad no le da, se devuelve. Entonces, eso sucedió con Jesús, que les dijo la verdad en su cara: este templo está dañado. Y cada vez que sanaba uno, venía la persona sanada, no cada vez, pero sucedió. Venía y le decía: me expulsaron. Él le decía: no te preocupes, preocúpate de que tu nombre esté inscrito, porque han dañado todo. Lo vuelven una institución, lo dañan, vuelven las cosas de Dios las vuelven como una empresa de amiguismo y poder, colocar personas que le favorezcan, dinero, meten impurezas, homosexualidad, y eso es condenado. Entonces, tal como sucedió en la época de Cristo, va a suceder con esta generación la final. El templo, la Iglesia Católica, la institución, es la correcta, pero la institución se dañó y se daña al final. Lo dice Apocalipsis. En Apocalipsis está contemplado que el templo se corrompe. ¿Cuál templo? Es el del único templo, el de la original. El falso profeta es un falso, que es de la mentira. Y profeta, ¿qué significa? Que sigue a Cristo. Profeta es el que sigue a Dios, pero como es una profecía dicha por Juan, ya se supone que está hablando de Cristo, porque profeta es el que sigue a Cristo, el que, bueno, ya eso se entiende. Entonces, falso profeta es un líder religioso mundial que va a convencer a todos de la mentira. ¿Qué es la mentira? La antidoctrina. No es que va a venir a hablarte, a predicarte del demonio, nunca va a suceder eso. Lo que va a predicarte es lo que no es la verdad, lo que mata a Cristo, lo que lleva al mundo a la muerte. Porque si tú dejas abierto que todas las religiones están bien, tú estás asesinando a todas las personas. Lo estás asesinando. Porque una persona que no ha encontrado a Jesús no sabe cuál es el camino. Y eso duele. Eso duele. Porque no está ciego, no sabe y está agonizando. Tu deber es decirle: solo en Cristo está la vida. Ven a la Eucaristía, ven a rezar, ven a esto, pórtate bien. Pero si tú le dices que todo está abierto, eso es matar. Ese es el mismo demonio. Entonces, esa es la tarea de él, convencer al mundo. No estoy hablando de la iglesia. Iglesia es el cristiano obediente. Va a convencer al mundo, el paganismo, la gente que no quiere a Dios, de que deben creer en lo que él dice. Lo que él dice es la mentira. Entonces corrompe el templo y ejerce una persecución contra los verdaderos. Los verdaderos que se oponen a él serán llamados locos, heréticos, fanáticos. Miren cómo son las cosas, tal como se le llamó a Jesucristo: fanático, loco, lo mismo. Se le hizo entender de alguna forma en su lenguaje. Entonces, el falso profeta es un líder religioso, que está en Apocalipsis 13 claramente, y el anticristo es un líder de mundo. No tiene que ver con religión. Puede ser una persona tal vez de Rusia o la Unión Europea. Es muy probable que sea de raza judía, aunque no. Ya lo que viene es la mentira. No tiene que cumplir con los requisitos de Jesucristo, porque es una mentira, es un engaño. Si tiene poder infernal, va a engañar como sea. Entonces, él va a trabajar acorde con el falso profeta. El anticristo es un espíritu, el espíritu de la mentira, que se le ha metido a los 7 imperios a través de la historia, y que al final se mete en un hombre. O sea, el Papa Francisco está trabajando con el espíritu anticrístico. O sea, lo tiene. El que rechaza a Cristo, el que mata a Cristo. Entonces va a aparecer el otro líder, que unido a él van a dirigir al mundo. Y
Eh, bueno, es lo que viene para el futuro de la Iglesia Católica. Una división grande y oscura. Va a ser un periodo de persecución. Estamos a las puertas de eso. Se lo digo con claridad. Porque este hombre va a seguir cruzando la línea. Cuando llegue a un punto que sea claramente ya, que muchos despierten, ahí va a haber se van a oponer, se van a rebelar muchos. Entonces eso va a crear una gran... Y puede ocurrir a la par con la invasión de Rusia al mundo, porque eso va a suceder. Habla el imperio de Magog y sus aliados vienen. Va a haber un tipo de imperio, como siempre lo hubo a través de la historia, los que ya mencioné. Va a haber un imperio final, no un imperio así que se va a notar una dictadura bien real, sino disfrazada. O sea, el colapso de algunas potencias, la opresión de otros que surgen como Rusia, China, sobre el mundo. Y así va a suceder. Igualmente con la religión, todo deformado, porque es el comunismo tapado, disfrazado. Quieren la unión de todo. El falso profeta y el anticristo trabajan por la unión de todo. Trabajan por la tolerancia, la falsa paz. Todo por una paz visible a los ojos físicos, pero no la paz interior, que es la que da Jesús. Es una falsa paz, una falsa doctrina. Entonces tenemos que estar con los ojos abiertos, porque lo que viene muy pronto es la persecución cristiana. Eso está al doblar de la esquina. Y nada, amigos, ya he hablado mucho. Nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga.